Pues sí, hermano, como les seguía diciendo, de la iglesia cristiana hay que sacar la religiosidad. Hay que posicionar a Jesucristo en la iglesia cristiana. Basta ya, bendito sea el Señor, de hombres venir a hacer frente a una iglesia, al evangelio, sin la capacidad espiritual. Porque recuérdense que la capacidad espiritual no la del hombre, es Dios. Y necesita un corazón sincero, como dice la palabra, contrito y humillado, para que el Espíritu Santo pueda hacer una realidad de trabajo, de conocimiento de la palabra en los ministros. Bendito sea el Señor. Que se han sacado los propósitos de Dios, se han sacado los propósitos de Cristo, se han sacado los propósitos espirituales de las iglesias, enseñando, como dice el Señor a los judíos, mandamiento de hombre, y han sacado el mandamiento de Dios. Bendito sea el Señor. Que la Biblia dice que en Jesucristo está toda la plenitud. ¿Qué es lo que nos reta a nosotros? Escuchar lo que Él nos dice, lo que nos señala. Es ahí que está el asunto. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante, que dice la Biblia que el que de arriba viene sobre todo, y lo que vio y oyó esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y hay iglesias hoy en día que la ira de Dios está sobre ella. ¿Por qué? Porque han sacado a Jesucristo y han metido en la iglesia mandamientos de hombre. Y si usted saca la palabra de Dios de la iglesia, usted está sacando a Cristo. Si usted saca la palabra de Dios de la iglesia, inmediatamente viene el enemigo y toma posesión. Porque de donde se saca a Dios, a Satanás no hay que invitarlo. Él sabe que es de su propiedad y él va y toma posesión. Y eso hay que entender. Entonces amonestamos a los ministros de Dios. Le amonesta en esta mañana el pastor Jaime Pérez. Por la palabra. Somos llamados para ser ministros de Jesucristo, para enseñar su verdad, para hablar de su grandeza, de su sacrificio, la cual lo hizo por cada uno de nosotros. Y vuelvo y cito, bendito sea el Señor, el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29 al 31. Está constituido que el que viola la ley de Moisés tiene que morir irremediablemente. Oiga, cita la ley de Moisés, pero ahora dice más para abajo. ¿Qué usted cree que pasará con aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es evidente que es una cosa peor, muy peligrosa. Alabado sea Jesús. Y que ser ministro no era filosofía que salga de su cabeza, que salga de su boca. Ser ministro es ministrar la palabra del Señor. Ministrarla en el Espíritu, con respeto, con amor, con dedicación, sin añadirle y sin quitarle. Bendito sea el Señor, porque la consecuencia está en Apocalipsis capítulo 12. Alabado sea el Señor, y hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, por eso amonestamos a esos pastores que hablan estas cosas. Bendito sea el Señor. Escuché decir un pastor, tiene muchos años siendo pastor, me reservo los nombres porque yo no quiero que nuestra enseñanza se convierta, ¿verdad?, en una figura de confrontación. No, porque yo no soy así. Yo soy muy respetuoso, soy muy amoroso, aún de lo que predican la palabra contraria, yo soy muy respetuoso, pero sí tengo la responsabilidad de hablar
y decir las cosas por la palabra del Señor. Y escuchaba un pastor decir que cuando dos personas están unidas, es decir, que viven juntos, cristianos, pues el Espíritu Santo lo casa, que no tiene necesidad de matrimoniarse. Oiga cómo habla el diablo a través de la boca de ese ministro. Y cuando usted va a su iglesia, la iglesia está llena de fornicación. Y que los ministros tienen que entender que nadie, ninguna iglesia le sirve a Cristo en fornicación. Ninguna iglesia le sirve a Cristo en adulterio. Por más que usted se lo quiera inventar, usted es un mentiroso. Es el diablo que habla por su boca. Y Cristo se lo dijo al grupo de aquellos judíos que le acusaban. Capítulo 8 de San Juan. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y se lo dijo ¿por qué? Porque eran homicidas y eran mentirosos. Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira desde el principio. Y cuando se habla mentira, de lo suyo habla. Todos esos pastores que dicen eso están usados del diablo. Tienen que corregirse porque le hacen daño al evangelio, le hacen daño a las almas para la salvación. Alabado sea el Señor. Como dice Efesios capítulo 5, volvicito, sé imitadores de Dios como hijo amado, y andé en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo frente a sacrificio de honor fragante, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso dice la Biblia. Y el pastor que hable a favor de la fornicación está usado del diablo. El pastor que enseña esta cosa como doctrina excelente y no doctrina diabólica tiene problemas graves. Porque los pastores tienen que preparar una iglesia santificada para Dios. Que conocemos que en la iglesia hay dificultades, sí, lo sabemos. Pero nosotros no podemos ser parte de la dificultad. Tenemos que ser parte de la solución, corrigiendo y reprendiendo las cosas que son ineficientes, las cuales el enemigo trae a las iglesias. Y eso es lo que te habla Apocalipsis capítulo 2. El Señor Jesucristo le habla al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia: no permita. Que van a ver, pero no te de acuerdo con eso. No te a favor con eso. Reprende. Corrige. Que los pastores de Dios tendrán enemigos, no importa. A ti te conviene que tenga de amigo a Jesucristo, que te dará la corona incorruptible de gloria, como dice la palabra, por hacer un trabajo con amor, con dedicación. Porque la iglesia está llena de unción, eso lo sabemos. La iglesia está llena de conocimiento, lo sabemos. Pero a la iglesia le falta algo. Es el carácter de Cristo. Es el carácter, la responsabilidad. Porque la palabra dice que los deseos de Dios, es decir, la voluntad de Dios, es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La iglesia que tiene fornicaciones apoyada por un pastor no es una iglesia de Dios. Una iglesia que se complace en ver los evangélicos en adulterio no es una iglesia que está haciendo el trabajo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso debe entenderlo cada pastor. Son cosas que he visto con estos ojos y he escuchado con estos oídos. Bendito sea el Señor. Y que esos pastores se vuelven una fiera defendiendo su posición y no le dan paso a la posición espiritual, a la posición de Cristo en las iglesias. Que hay que enseñarle que el que practica esta cosa no va para el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Y podemos ver tantas cosas, como pastores, ir a las redes sociales, llamarle perro a otros pastores y llamarle zorra, cuando la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para justa edificación. Bendito sea el Señor. Y que un siervo de Dios no puede ser contendioso. Agarran las redes sociales para ser protagonistas
de las redes sociales, que lo vea todo el mundo, que son unos guapos, que son pleiteros. Alabado sea el Señor, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para eso tú fuiste llamado, porque como también Cristo padeció por nosotros y nos ha dejado ejemplo para que sigamos su pisada, el cual no hubo engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Nuestra causa se le encomienda a Dios. Nuestra causa se le encomienda a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo fue al matadero mudito, y aquello que le vituperaban llevó el vituperio sobre su cuerpo. Y una de las frases que Cristo dijo en la cruz del Calvario fue decir: Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Hoy un pastor se siente ofendido de otro y arremete contra él. Hoy un pastor se siente agraviado por otra iglesia y le hace frente a esa iglesia. ¿Dónde está el principio de Cristo? ¿Dónde está el principio de Jesús cuando dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución? Y que dice la Biblia que el discípulo no es más que el maestro. Si no basta el discípulo ser igual que su maestro. Significa que si él padeció, también nosotros vamos a padecer. Que si pasó penuria, nosotros también vamos a padecer penuria. Y que la lucha en este mundo se terminará cuando Cristo venga, se lleve su iglesia. Y la promesa que tenemos del Apocalipsis, cuando dice que desde el cielo descenderá la nueva Jerusalén. Es decir, Cristo, después de limpiar todo esto, como dice la Biblia, que los elementos serán quemados. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué le parece? Entonces hay que esperar en esa esperanza. Bendito sea el Señor. Es decir, que la lucha y la dificultad terminará cuando Cristo venga. Siempre tendremos aflicciones. Pero alégrese, no se aflija, porque el Maestro lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Nos manda no afanar, por nada estar afanoso. Bendito sea el Señor. Que cuando venga la dificultad siente el gozo. No busque el pleito. Alabado sea el Señor. Y busque la razón espiritual por la palabra de Dios. Busque la razón espiritual por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hay que decir la verdad con el debido respeto, con la dedicación espiritual, y el Señor Jesucristo nos apoyará y el Espíritu Santo nos dará la facultad para enseñar y decir estas cosas, pero apegado a la palabra todo el tiempo. Y esto le digo, mis hermanos pastores, no lo digo para tenderle lazo a ningún cristiano, ningún pastor, ni tampoco ser contrario a ningún pastor. Al contrario, Dios nos manda a ser uno, como Cristo, como el Espíritu, el Padre, son un solo, dice la Biblia. Y eso es lo que Cristo llama a su iglesia, a ser uno. No puede haber diferentes doctrinas, porque eso lo podemos observar en el mundo. Uno enseña una cosa y otro enseña otra cosa separada de la palabra. Alabado sea el Señor. Y que debemos entender lo que dice la Biblia. No ignore la maquinación de Satanás. Y Satanás está maquinando para que las almas no se salven. Y una responsabilidad de cada pastor de decir la verdad a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene una responsabilidad ante Dios por sus ovejas. Tiene una responsabilidad de Dios por sus ovejas, la cual Dios se lo reclamará. Hebreos 13:17. Por eso manda a la membresía que esté sujeta al pastor. Obedecía a vuestros pastores en todo y sujetaba a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Significa que usted va a dar cuenta a Dios por las almas que usted tiene en su iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es el consejo. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Y ojo, hermano pastor, hasta una próxima entrega.